El mes de septiembre es un mes muy importante para nuestra nación. Celebramos nuestra independencia, aunque bueno, verdaderamente el inicio de la misma. La independencia de México, esta gran guerra que nos dio al final de cuentas nuestra libertad, bueno, se ha formado a base, o se formó a base de muchas cosas, de muchas influencias. Entre ellas, al principio, por supuesto, la invasión napoleónica a España, en la cual recordemos que Pepe Botella, sí, José Bonaparte, sustituyó en su momento o quitó prácticamente arrebato del trono al rey Fernando VII. Esto debilitó, por supuesto, la fuerza militar que tenía la corona española en sus colonias en América, y de ahí que justamente se iniciara nuestra independencia, sobre todo por la molestia de los criollos que no tenían los mismos derechos que los españoles, aunque eran de sangre española, pero nacidos en América. Todos sabemos muy bien de que, bueno, fue ese gran grito que dio don Miguel Hidalgo y Costilla la madrugada del 16 de septiembre de 1810 cuando se inicia nuestro movimiento, y que, bueno, que participan muchísimas personas importantes, hombres y mujeres que inclusive dieron su vida. Pero Veracruz, poco se habla de la insurgencia veracruzana. De hecho, tenemos aquí una calle en el malecón de Veracruz que se llama así, los insurgentes veracruzanos. Y de hecho también existen algunas que es J.P. Silva, J.B. Flores. ¿Y ellos quiénes son? Estos personajes tienen el mismo valor histórico, el mismo rango histórico, e inclusive hasta un poco más, diría yo, que los insurgentes que estuvieron en el altiplano. ¿Por qué? Veracruz para 1808 era la ciudad más leal a la corona española. Aquí la gran mayoría eran españoles comerciantes o criollos que el comercio, que era lo más importante para ellos, con la metrópoli, por supuesto, europea, no les convenía en ningún momento que hubiera una emancipación. Estaba prácticamente muy ajeno a un proceso independentista en nuestra ciudad en aquellos tiempos. Sin embargo, don Ignacio Allende llegaba regularmente a la ciudad de Veracruz, justamente con un comerciante de nombre Manuel Serapio Calvo. Este caballero tenía varios empleados y tenía un negocio como los que hoy conocemos como agencias aduanales. Ellos tenían, por supuesto, ese interés en la mercancía. Sin embargo, Ignacio Allende le comentaba acerca de la idea de emancipar totalmente la Nueva España de la corona española y que surgiera una nueva nación como hoy la conocemos como México. Había un empleado de ellos, Antonio Merino, que había escuchado esto. Era muy peligroso, por supuesto, en aquellos tiempos hablar de esto. Y Antonio Merino le pregunta a don Manuel Serapio Calvo de ello y le dice que no es nada, que entendió mal, escuchó algo erróneo. Sin embargo, al paso de los meses, nuevamente llega don Ignacio Allende a Veracruz y trae algunos documentos. Este empleado, Antonio Merino, logra verlos y ahora sí cuestiona a su jefe, ¿qué es esto? Ya, pues bueno, don Manuel Serapio Calvo, al ver que ya está enterado, le comenta acerca, pero que es muy peligroso que Veracruz sea una célula insurgente debido a la alta fidelidad a la corona española. Antonio Merino, de apenas 17 años de edad, logra con sus amigos más allegados a formar un pequeño grupo de 7, estos grandes cabecillas, que luego llegaron a sumar otros más. Ellos sesionaban afuera de la muralla, es decir, afuera de la ciudad muralla de Veracruz. Justamente atrás de la iglesia del Cristo había un cementerio y a un ladito había algunas chocitas, eran a extramuros. En ese lugar ellos sesionaban todas las tardes de cómo ir fraguando un plan al principio de cómo tomar la ciudad. Al primero, claro, eran los 9 baluartes que había precisamente rodeando la muralla de Veracruz. También tomar, por supuesto, los cuarteles militares y de ahí tomar San Juan de Ulúa y proclamar en esto la independencia de nuestra nación. Claro, esto no iba a ser muy fácil. Tendría, por supuesto, un plan bastante complicado de cómo lograrlo. Bien, ellos poco a poco fueron sumando a más adeptos a esta insurgencia veracruzana. Y de hecho, estos 7 cabecillas lo que hicieron fue, vieron el cementerio, había tumbas, había cruces, quisieron darle un tinte sagrado precisamente a estas reuniones, a estas conspiraciones. Tomaron una cruz del cementerio y los 7 jóvenes colocaron sus manos arriba de esta cruz y juraron ante ella jamás revelar la conspiración y mucho menos los nombres de los participantes. Y así fueron poco a poco. Sin embargo, bueno, ya para 1810 se da el inicio de nuestra guerra de independencia y comienzan a llegar a Veracruz cientos y cientos de soldados realistas provenientes de Cuba y por supuesto de España. La ciudad se llena de soldados. Entonces,
Bueno, algunos de los integrantes de esta conspiración tuvieron miedo y uno de ellos delató a los cabecillas de la misma. Antonio Merino fue avisado de forma inmediata de que la conspiración había sido descubierta. Él inmediatamente fue a ver a sus demás amigos, a los 6, para avisarles de lo que estaba pasando y que pues huyeran. Sin embargo, los otros 6 dijeron no nos vamos a ir, nos quedamos y vamos a enfrentarlo. Antonio Merino escuchó que se había dado una orden de que se cerraran las puertas de la ciudad amurallada, que estas regularmente se tenían que cerrar hasta las 8 de la noche, sobre todo en temporada de invierno, o a veces hasta más temprano. Se cerraban antes debido a esta conjura o esta revuelta. Antonio Merino pudo saltar la muralla e irse caminando desde Veracruz hasta Santa Rita, donde ahí permaneció escondido con un amigo carbonero durante 6 meses. En este tiempo, él se entera de que sus otros 6 compañeros habían sido detenidos y llevados a San Juan de Ulúa. Y en esos 6 largos meses en San Juan de Ulúa, sus compañeros, por supuesto que habían sido amenazados, fueron torturados 6 meses de horribles torturas, golpes, amenazas, y ellos, ninguno de ellos, soltó la información de la conspiración veracruzana. Finalmente, los padres desesperados de estos 6 jóvenes rogaron en aquel tiempo al virrey de la Nueva España el perdón de la vida para sus hijos, porque bueno, habían sido finalmente sentenciados a la pena de muerte, a la gran traición. En aquel tiempo, el virrey Venegas ofreció el indulto a los 6 jóvenes a cambio de que ellos renunciaran al movimiento independentista, al movimiento insurgente, y se declararan leales a la corona española. Los padres dijeron que sí, que encantados, sin el consentimiento de los hijos. Sin embargo, ese odio había nacido muy fuerte, y cuando ya venía un jinete, el jinete que se llamaba Ciriaco Llanos, venía desde la Ciudad de México en su caballo, fue detenido en Santa Fe y no lo dejaron pasar. Traía el documento del indulto. Entonces, la tarde del 29 de julio de 1812, en las paredes que se encuentran atrás del Baluarte de Santiago, estos 6 jóvenes fueron fusilados en punto de las 5 de la tarde. Allí murieron por la independencia de nuestra nación 6 jóvenes entre 17 y 21 años de edad, cuyos nombres quizá les sepan conocidos cuando se diga J.P. Silva, ¿sí? José Prudencio Silva, José Nicasio Arismendi, Bartolomé Flores, José Ignacio Murillo, Cayetano Pérez. Estos muchachos fueron los insurgentes veracruzanos, que hoy en día inclusive sus calles, sus nombres están en algunas calles de la ciudad. De hecho, algunos inclusive cambiados, como por ejemplo Cayetano Pérez. Hoy en día su calle se llama Carmen Pérez, un error que tuvo la municipalidad en aquellos tiempos al cambiarle. Sus nombres completos son José Prudencio Silva, Bartolomé Flores, José Nicasio Arismendi, José Ignacio Murillo, Cayetano Pérez y José Evaristo Molina. Sus nombres hubieran sido olvidados, sus cuerpos fueron entregados a los franciscanos, quienes le dieron cristiana sepultura en el antiguo cementerio general que se encontraba atrás de la iglesia del Cristo. Sin una tumba, sin una cruz y sin nada que diga que aquí están. Fueron olvidados y bueno, hubieran quedado así. Sin embargo, en las fiestas, en los grandes festejos del centenario de la independencia de México en 1910, Porfirio Díaz, el presidente de México, sabía de esta historia y ordenó colocar una placa en una de las paredes del Baluarte de Santiago que recordara justamente a que estos jóvenes habían ofrendado su vida por la independencia de nuestra nación. Gracias a Porfirio Díaz y al gobernador del estado de esa época, fue colocada esta placa en una de las paredes del Baluarte de Santiago que miran hacia la avenida Gómez Farías. Ahí se encuentra, pequeña, pero que nos hace que no olvidemos jamás la grandeza de estos 6 jóvenes que tienen el mismo rango histórico y hasta más que Miguel Hidalgo, que José Ortiz de Domínguez, que Aldama, que Allende y que todos ellos. ¿Por qué? Porque Miguel Hidalgo no estaba solo. Al momento de dar el grito salieron cientos y cientos de personas y había un gran descontento en esa zona de nuestra nación. Pero aquí en Veracruz, muy jóvenes
y solos enfrentaron prácticamente un tsunami, porque esto era lo más fiel a la corona española que había en aquellos tiempos. Así que ellos tenían todavía más valor y que este reconocimiento histórico en ningún momento lo debemos olvidar y por siempre decir gloria eterna a los insurgentes veracruzanos.